Bernardo Navarro, coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la UAM. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buen día, el gusto es para mí. Al contrario, bienvenido. Platícanos un poco acerca de la regulación existente y la regulación faltante con respecto a este tipo de transporte para llevar el gas a las casas a través de pipas y a través de camiones. Sí, Juan Pablo, mira, una tragedia como la que vivimos el miércoles pasado, desafortunadamente es algo que se ha vuelto repetitivo en nuestra ciudad y en el país. Entonces, es muy importante entender que hay distintos niveles de regulación que hay que atender para la circulación de materiales peligrosos e inflamables. En primer lugar, yo pondría la responsabilidad de las empresas, de las gaseras, que es muy importante. En segundo lugar, no porque sea menos relevante la autoridad, las autoridades, aquí en plural es también relevante decirlo. Y claro, los conductores también tienen una responsabilidad relevante. Fíjate que esto es de tal complejidad que también tenemos que atender a la legislación urbana y a la normatividad de nuestra metrópoli. Ha ocurrido que las gaseras que originalmente estaban en la periferia, ahora ya están dentro de la ciudad y alegando derechos adquiridos históricos, no se mueven. Entonces, por poner un ejemplo que todos conocemos, San Juanico, que es zona de gaseras muy importantes, está completamente dentro de la ciudad. Y para distribuir gas hay que llevarlo, ¿verdad?, hacia la periferia y hacer traslados como el que desafortunadamente se tradujo en una tragedia, porque no fue un accidente, esto fue una tragedia. Cuando dices que no es un accidente, que es una tragedia, es decir, se pudo haber prevenido. Y te quiero preguntar si notas algún tipo de deslinde por parte de las autoridades de la Ciudad de México o si fue un accidente provocado por las mismas gaseras y por la falta de regulación y por la falta de protocolos que deberían de tener estas mismas gaseras. Sí, Juan Pablo, esta pregunta tuya es muy interesante. Mira, cuando los ciudadanos observamos que la policía de tránsito se dedica hoy, ayer, el mes pasado y hace meses a ver si traemos la verificación en el coche y últimamente a ver si el portaplacas no para la placa y por esto está sobre la ciudadanía, te das cuenta que no hay prioridades por parte de las autoridades de tránsito, ¿verdad? Y de transporte. Entonces, eso que tú mencionas es muy cierto, pero también es relevante aprender de la experiencia y darnos cuenta que esto ha ocurrido una y otra vez. Mira, yo recuerdo mucho un accidente que hubo en Huehuetoca de un tanque de gas similar a que venía desde Monterrey. Entonces, el chofer fue mandado por la gasera al anochecer en Nuevo León, llegó a la orilla de la Ciudad de México, la orden era que entrara antes de la madrugada, porque así era entonces el acuerdo con las autoridades. Y se salió de la carretera y se fue contra unas viviendas. Entonces, esto no es algo nuevo, algo que no haya ocurrido, sino que sigue ocurriendo precisamente porque los tres actores, los tres niveles de responsabilidad que decíamos, no asume su responsabilidad. Desde el policía de tránsito que anda viendo portaplacas, en vez de estar sobres de este transporte que es estratégico, y las empresas que muchas veces actúan con poca responsabilidad. A ver, Bernardo, es multifactorial, como nos explicas, no hay una causa específica por lo que esto haya sucedido, pero sí me quiero despedir preguntándote los puntos esenciales, específicos y urgentes que se deberían de atender tanto para las empresas y las compañías como por parte de las autoridades de la Ciudad de México para evitar que esto vuelva a suceder.
Sí, Juan Pablo. Mira, en primer lugar, el Poder Legislativo tiene que revisar la legislación vigente, adecuarla a las necesidades de un país que tiene muchas metrópolis, que tiene un crecimiento urbano muy acelerado, en donde además el tráfico se ha vuelto muy intenso. También es muy importante que las empresas tengan regulaciones estrictas y que los haga corresponsables de esta circulación en todos sentidos, ¿verdad? Mira, hemos escuchado que la jefa de gobierno está apoyando a las familias, pero no hemos escuchado que las gaseras lo hagan. Entonces, es muy relevante que también en este sentido la autoridad negocie, acuerde y finalmente regule la actuación de las gaseras. Los conductores también, ¿verdad? Es muy importante que tengan mayor responsabilidad, no excedan límites de velocidad, entiendan la gran responsabilidad que significa el traslado de estos insumos. Estimado Bernardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias y seguimos al pendiente del tema. Muy buenos días. Un privilegio estar contigo y con tu auditorio, Juan Pablo.